Buenas noches. Permítanme que mis primeras palabras de esta noche sean para nuestro excelentísimo y reverendísimo arzobispo don Celso Morga, quien lamentablemente no ha podido acompañarnos en esta noche. Desde aquí, mostrarle nuestro más sentido pésame y uniéndonos en su dolor. Ilustrísimo señor delegado episcopal de Hermandades y Cofradías, en primer lugar, quisiera agradecerle su siempre compañía, su buen hacer y su cercanía con el mundo cofrade. Y le ruego le transmita a nuestro querido arzobispo lo que públicamente, aprovechando esta tribuna, me hubiera gustado decirle personalmente. Por ello, le ruego que le agradezca su cercanía para con las hermandades y para los que las componemos, pues siempre está ahí, dispuesto a escucharnos y ayudarnos en nuestro caminar. Ilustrísimo señor alcalde, querido presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Penitencia y Gloria de Badajoz, hermanos mayores, presidentes, miembros de las juntas de gobierno, autoridades civiles y militares, cofrades, capataces, costaleros, hermanos todos. Es curioso que a lo largo de la vida uno va encontrándose con personas que sin saber y sin haber formado parte anteriormente de la nuestra, al entrar en ellas se nota lo que podemos llamar un feeling, y que al tratarlas encuentras una sintonía tanto de ideas, de gustos y de afinidades que percibes de ellas una verdadera amistad. Y eso es lo que me pasa a mí con Leonor, con la pregonera de nuestra Semana Santa del 2022. Siempre he encontrado sintonía en todo lo que se refiere a los asuntos de cultura, de patrimonio y de arte, y que aparte de la espiritualidad es lo que podemos encontrar dentro de nuestro querido mundo cofrade. Es por ello que percibo de Leonor los valores que esta noche quiero resaltar, pues estoy convencida de que los primordiales son primordiales y tenemos que tener muy presentes en cualquier grupo humano y sobre todo de los que formamos parte cualquiera de nuestras hermandades y cofradías. El primero, que no por ello es el más importante, es la amistad generosa y desinteresada, motor que hace rodar cualquier grupo humano. Leonor, siempre dispuesta, atenta y bondadosa con todos los que te rodeamos. Ciertamente creo que esa afinidad entre los que tenemos que trabajar juntos es importantísima para que el fruto de nuestro trabajo sea generoso y aportando entre todos sin ningún tipo de distinción. Otro valor importantísimo que veo en nuestra pregonera es el amor a la familia. La familia que tú has creado con Francis y cuyos frutos han dado a Clara, a Leticia y a Leonor, donde encontramos las primeras escuelas de enseñanza para la formación cristiana, como verdadero germen donde brota y se transmite la fe, con Fray Ejemplo, sin ir más lejos. También esta es importantísima para nuestras hermandades y cofradías, pero si no hay un abuelo, una tía, un padre, una hermana que te coge de la mano y te lleva a esas celebraciones, a una procesión o una romería, qué difícil es poder normalizar hoy en día este tipo de actos por uno mismo. Y otro valor de nuestra pregonera de este 2022, y que asimismo es un valor importantísimo para los cofrades que hoy estamos aquí y para cualquier persona que ame sus raíces, es el compromiso con nuestra ciudad. Compromiso con los que somos, con nuestro patrimonio heredado de los que nos precedieron, valorando el esfuerzo que costó adquirirlo, conservándolo y en ocasiones defendiéndolo, y que hoy es nuestro orgullo como ciudadanos de Badajoz y como miembros de nuestras hermandades y cofradías. ¿Quién mejor que tú puedes hoy representarnos, querida Leonor, con tu compromiso desinteresado con la Iglesia y con tu querida hermandad? Este legado cultural, patrimonial y escultórico que nos ha sido confiados para que lo conservemos y aumentemos y que sirva ahora con el mismo fin con el que fue adquirido, para evangelizar y catequizar a un pueblo al que las imágenes, en muchos casos las mismas que hoy siguen procesionando, transmitan la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que pudiesen y podamos sentir a través de los ojos lo que Jesucristo tuvo que sufrir para regalarnos nuestra salvación. Por ese motivo,
quiero que escuchen atentamente lo que Leonor tiene que pregonarles esta noche, pues lo hará con las cualidades que les he enumerado y que son suficientes para llegar a ustedes y transmitirles el amor por nuestra ciudad, por nuestro patrimonio cultural y, lo más importante, el amor por nuestra fe cristiana. Gracias a todos por su asistencia. Disfruten con la pregonera de nuestra Semana Santa 2022, mi querida amiga Leonor Celdrán Fernández. Buenas noches a todos. En primer lugar, porque siga mucho tiempo ese feeling, mami. Muchas gracias por tus palabras. Buenas noches a todos. Permítanme que mis primeras palabras de esta noche sean para nuestro excelentísimo y reverendísimo arzobispo de Mérida, Badajoz, don Celso Morga, quien lamentablemente no ha podido acompañarnos esta noche por el fallecimiento de su hermana. De aquí, mostrarle nuestro sentido pésame y nuestro recuerdo hacia él, uniéndonos a su dolor. Y ya vamos al lío. A continuación, leeré una descripción de cómo se vivía la Semana Santa en Badajoz en el siglo XVI, sacada del libro del insigne cronista e intelectual extremeño José López Prudencio, Relieves antiguos. Durante la Cuaresma, el fuego de aquellos corazones, abrasados en el amor divino, corrió por la ciudad, haciendo de cada templo una hoguera de piadosos transportes devotos y contritos, que se vertían por las calles en aquellos vía crucis que en los aledaños de todas las iglesias congregaban a las feligresías, recorriendo los calvarios levantados a lo largo del camino. Por las noches se dormía el vecindario oyendo hasta altas horas el canto de la pasión que entonaban salmodiándose de esquina a esquina con quejumbre lamentosa los devotos penitentes distribuidos por parejas en las vías de la ciudad. Y en este ambiente de devoción y penitencia se llegó a los días de la Semana Mayor. Además de las solemnidades de la catedral, habría suntuosos oficios y se organizaban devotas procesiones en San Andrés, Santiago, las Calatravas, San Lorenzo, las Lágrimas. Se hacían pasos y encuentros en la plaza Alta, en la plazuela de los Fonseca, en el atrio de San Lorenzo. Salía entonces el santo entierro de la ermita de las Lágrimas, situada frente a la calle de Rodrigo Mesía, que arrancaba de la puerta de los carros dentro en el castillo. El anciano padre Chávez había dado el devoto ejercicio de las 3 horas de agonía. Al final había subido al púlpito el fervoroso Pedro de Alcántara y con su palabra, llena de amor divino, había derramado en el corazón de los fieles todas las tristezas y amarguras del divino martirio en el sermón del descendimiento, acompañado de la ceremonia devota, desclavando el cuerpo inanimado de Cristo y encerrándolo en la sagrada urna. Uno de los nobles de la ciudad, vistiendo la morada túnica nazarena, llevaba en bandeja de plata los clavos del Señor. Otro ponía a sus hombros la cruz. Otro ceñíase como una banda de honor el lienzo que había servido para descolgar el cuerpo de Cristo.
y la comitiva, larga, solemne, silenciosa, fue saliendo de la iglesia y aumentándose el camino, con la agregación de los devotos que no habían cabido en el recinto sagrado y habían asistido a iguales ceremonias en otras iglesias. El tibio ambiente primaveral, lleno de fragancias y perfumado de incienso, encendía las almas en dulces ensueños de ideales perfecciones y en efluvios de esperanza. Al aparecer por la puerta de la ermita, en lo alto de la pendiente calle, la urna sagrada, la larga comitiva cayó de hinojos y el canto del miserere resonó a lo largo de las filas como un lamento desgarrador y sollozante al reanudarse la marcha con solemne y devota lentitud. Prosiguen los lúgubres acentos, llenando el ambiente de tensa y tierna tristeza. Buenas noches a todos, ilustrísimo señor alcalde y miembros de la Corporación Municipal, ilustrísimo señor delegado episcopal para hermandades y cofradías, señor presidente y miembros de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Penitencia y Gloria de Badajoz, dignísimas autoridades civiles, militares y eclesiásticas, hermanos mayores y juntas de gobierno de las diferentes hermandades de la ciudad, asociación de costaleros y capataces, cofrades, ilustres pregoneros de otros años, ciudadanos badajocenses, familia, amigos y quienes me acompañan hoy aquí en este teatro, don Vicente Soler y la banda del Ayuntamiento. Vaya por delante mi inmensa gratitud y mi agradecimiento a la agrupación de cofradías y hermandades de penitencia y gloria de la ciudad de Badajoz y también a don Celso, aunque hoy no pueda estar aquí, por concederme este impagable e inmerecido reconocimiento como pregonera de la Semana Santa de mi ciudad. Gracias por vuestra generosidad al elegirme a mí, que soy una neófita en este mundo lleno de devoción y de emociones. Vosotros, los cofrades, que lleváis toda la vida en esto, hubieseis defendido con más conocimientos y sentimientos que yo este pregón, y me lo habéis cedido a mí, que acabo de llegar a vuestro mundo. Gracias también a todos aquellos que me habéis apoyado de diversas maneras en esta iniciativa tan bonita de suceder a otros insignes pregoneros para defender la Semana Santa de mi ciudad, a aquellos que me habéis ofrecido vuestra ayuda, a quienes me habéis felicitado, a quienes me habéis arropado depositando vuestra confianza en mí, a todos los que os habéis alegrado de que yo, tan ignorante de este mundo, fuese la elegida este año para defender la semana más devocional del año. A todos, miles de gracias. Creo que, siendo todos personas de fe, esta ha jugado un papel ciego en el nombramiento de este año. He de confesarles que cuando me informaron de mi elección como pregonera para este 2022, fui presa de un pánico que se desató en mi interior de manera súbita. Y sin yo buscarlo, me replegué como un caracol. La cobarde que hay en mi interior palideció. Olvidé la voz de la razón. He de decir que jamás se había desencadenado en mi interior una lucha tan extraña y contradictoria. Por un lado, el miedo a la responsabilidad sobrevenida. Por otro, mis deseos de servir en lo que pudiera a mi fe, a mis principios y a mi ciudad. Confieso que llegué a mi casa con el corazón palpitante y un miedo inexplicable. No entendía por qué había sido yo la elegida y estuvo a punto de decir que no. Pero hubo dos argumentos indiscutibles que me convencieron. El primero
el convencimiento y la ilusión que habían depositado en mí las hermandades y cofradías como persona idónea para defender sus sentimientos y su historia. El segundo argumento fue más personal, y era que mi padre también había ocupado este sitio, y sería la primera vez que un padre y una hija habían sido elegidos para este mismo cometido. Así que ya no podía decir que no, o no quise decir que no, aunque sigo sin entender mi elección, y crea que sois muchos de vosotros que estáis aquí hoy, en este teatro, quienes lo merecéis mucho más que yo. En lo que no habéis errado es en mis valores, en mi lealtad absoluta a nuestras tradiciones y costumbres, ni tampoco en mi amor incondicional por la ciudad. Dos condiciones indispensables que con humildad me capacitan para representaros. A partir de aquí, a Cayetano Barriga, a Javier Gutiérrez y a Mamen Gutiérrez me deben 3 noches de insomnio y dudas, aunque después probablemente les esté eternamente agradecida por la satisfacción posterior que sentiré del deber cumplido y de haber vivido este momento único que pervivirá en mi recuerdo y en el de mi familia para siempre. Esta que tenéis aquí es una pregonera que se siente impaciente, temerosa y abrumada por un torbellino de emociones, pero siempre dispuesta a servir de ayuda en todo aquello que le sea útil a mi Badajoz. Si algo llevo en la sangre es mi compromiso con mis vecinos, con mis principios, con mi gente, y no sé si detrás de eso estará Dios, pero de lo que sí doy fe es que seguro que está mi padre. En mí, que soy nieta de Pepe Celdrán, ese personaje de fe rigurosa y profunda, a quien ya conocerán porque en su pregón ya lo presentó mi padre, hubiese sido impensable no haber heredado ese cosquilleo interior que no se apaga y nos invade de generación en generación, al paso de una imagen sacra, mientras el silencio sobrecogedor de nuestras viejas calles preludia en la cercanía de la Madre Santísima o un Cristo mortificado o crucificado. Mi padre, con 15 años, portaba al Cristo de la fe, y fue costalero después en Santo Domingo y nazareno de la Soledad. Mi tía me contaba que también debió salir un año como capataz del Santo Entierro, sustituyendo a mi abuelo, quien era capataz a su vez, y a tío Pepe, mi padrino, que siendo el mayor se vio obligado a hacerlo varias veces más por aquello que siempre es a los hermanos mayores a quienes más se les exige. El espíritu inquieto de mi padre le llevó a participar en varias cofradías, por eso se repartía entre todas y se prestaba siempre a colaborar. Mis hermanas y yo no tuvimos una educación tan religiosa y llena de rigor como mis padres. Eran otros tiempos diferentes, pero aprendimos en nuestro colegio, que era la Sagrada Familia, a rezar a la Virgen en una pequeña cueva que se escondía dentro del patio de recreo. Aquella cuevita tenía un halo misterioso que prendía nuestra alma apasionada de niñas y contribuían al recogimiento espiritual. Y en mayo, en el mes de la Virgen, siempre le llevábamos flores. Al buscar entre mis recuerdos, una oleada de gratas sensaciones me anegan el corazón, recordando con nostalgia mi infancia, entre la turba, intentando sobrevivir a los apretujones del gentío, poniéndome en primera fila para que los nazarenos nos diesen caramelos a mis hermanas, a mis primas y a mí. Podría parecerme de niña a la deliciosa descripción que hacía López Prudencio de nuestro querido Morales en el siglo XVI. Mozalbete de faz radiante, un poco pálida de emoción, ojos vivos y penetrantes, aunque mis cabellos fuesen rubios, pero igual de copiosos y seguro que caían también con desgaire, pero en mi caso sobre un vestido bordado y no sobre un jubón del siglo XVI. Me recordé mirando con embeleso las imágenes, empapándome de la emoción y del ambiente que se sentía a mi alrededor. Me sobrecogían las saetas, ese canto quejumbroso que rompía el silencio de las calles y que oíamos a lo lejos saliendo de algún balcón imposible de observar desde el lugar en donde mis padres habían conseguido ubicarnos, con la sana intención de hacernos testigos del desfile procesional.
Luego, el cálido aroma de la fragancia que exhalaban las 1000 flores que adornaban las tallas sagradas, perfumando a su paso cada rincón de la vieja ciudad y que han quedado grabados para siempre en mi memoria. Ese sobrecogimiento al oír el ruido de las cadenas y el peso de las cruces de aquellos penitentes que avanzaban por las calles, en un silencio sobrecogedor que nos ponía la carne de gallina, el sentimiento encontrado del dolor que nos invadía al contemplar los pies descalzos de los que habían hecho promesa y que llegaban heridos al final del camino, como llegaron los de nuestro Señor al Monte Calvario, frente a la grata sensación de estar envuelto en el ambiente emocionado que se vivía en mi ciudad. Todo esto era lo que sentía de niña, porque todo esto era Badajoz en Semana Santa. Con mis hijas la historia fue similar a mi infancia. Siempre intentábamos su padre y yo que fuese un proceso en familia. Sus primeros biberones preparados y bebidos entre templo y templo. Y me gusta recordarlas a hombros de mi padre, a quien las alzaba orgulloso para que vieran el desfile. A lo lejos, cuando aparecía la Virgen, sonaba la voz de mis hijas gritando: «Abuelo, abuelo, que ahí viene ya la tarta». Yo, que amo a mi ciudad de siempre, porque así me lo enseñó mi abuelo, aún me recuerdo caminar con él por los jardines del castillo, donde ya solo quedaban algunos vestigios de los que en tiempo fueron históricas ermitas, que formaran el entramado principal de la vieja ciudad. Ermitas que guardaban dentro y fuera de sus muros leyendas preciosas de sus bellas vírgenes y cristos. Ermitas que salpicaban el paisaje con nombres tan cristianos como San José, Nuestra Señora de Gracia, Nuestra Señora de la Paz, Nuestra Señora del Pajarito, Santa Marina, San Lázaro, San Roque. También nombres del santoral cristiano recibían nuestros baluartes: San Vicente, Santiago, San Juan, San José, Trinidad, San Pedro. Badajoz guarda esa esencia cristiana que se encuentra dormida y que siempre despierta en Semana Santa, que es además la semana más mágica del año. Nuestro Badajoz ha sido desde el siglo XIII una ciudad donde se rezaba mucho porque también se moría mucho, pues su carácter como ciudad fronteriza así lo requería. A Badajoz se venía a orar o a luchar. Ambos verbos han forjado el carácter de sus ciudadanos, defensores de su ciudad y ciudadanos curtidos en cientos de sangrientas batallas, pero también personas sencillas de gran caridad y acogimiento, porque también ha sido Badajoz tierra de místicos y santos famosos por su piedad y por su virtud. Recordemos así a San Pedro de Alcántara, quien ya desde muy jovencito era un fraile venerado y muy querido en la ciudad, y que rigió el convento de San Gabriel, o el mismo San Juan de Ribera, mecenas de Luis de Morales, con esa sensibilidad religiosa tan acusada que le hizo vender en varias ocasiones todo lo que poseía para socorrer a los pobres de Badajoz. Personaje de gran predicamento, a quien le apodaban el apóstol por su fama como predicador, al que venían a escuchar de todas partes de Extremadura. Al santo también le debemos varias de las obras maestras de la etapa más prolífica de Morales y sobre todo sus famosas vírgenes gitanas, vírgenes cuyo ideal quedó reflejado en la más gitana y romera de todas nuestras vírgenes, como es la Virgen de Botua. No olvidemos al dominico Fray Luis de Granada, destacada figura de la literatura ascética del siglo de oro, que también fue el siglo de oro de nuestra ciudad, en cuanto a las artes se refiere, confesor de duques y de reyes y el orador más famoso de su tiempo en España, de quien Manuel Alfaro nos contaba que había escrito su guía de pecadores a la sombra de una augusta palmera de la huerta de nuestros frailes dominicos. Palmera que más tarde fue trasladada al Parque de Castelar y ya desgraciadamente desaparecida. Y al hablar de la Semana Santa, ¿qué sería de su historia sin las cofradías y hermandades, protagonistas indispensables desde que en el siglo XIII la Orden de Santiago acompañase a Alfonso IX en la conquista de la ciudad, hermandad que dio origen al actual del Santo Entierro? Como recuerdo de ello nos quedó una de nuestras más bellas vírgenes, como es Nuestra Señora de las Lágrimas, esa bellísima dolorosa de finales del XVI que tanto le gustaba a mi abuelo.
o de una de las hermandades más antiguas documentadas, que fue Santa María de la Concepción, de la que existen noticias ya desde 1344 y ubicada en la mítica iglesia llamada de las Calatravas. Hermandad que dio origen al hospital más antiguo de la ciudad, el Hospital de la Concepción, institución pionera en la ciudad de obras pías y de caridad, para la que Luis de Morales pintó su famosa Virgen del Pajarito, como también lo fue la hermandad fundada en honor de la Piedad de la Santísima Virgen en 1485, conocida como Hermandad de la Misericordia. A todas las cofradías que se encuentran en activo en la actualidad, desde aquí mi felicitación por haberse superado, dando ejemplo de ir más allá de los desfiles procesionales, afrontando el reto de no poder salir en estos difíciles últimos 2 años. No solamente han estado al servicio de quien lo necesitaba, prestando su apoyo y ayuda a los ciudadanos que lo demandaban, dentro de su labor social, sino que también han sabido ser expresión de la fe, haciéndola presente a través de esos maravillosos altares efímeros, que ya quedarán por siempre de recuerdo en la memoria de los ciudadanos, y haciendo una labor catequética, creando una Semana Santa virtual con varios programas temáticos y los monográficos sobre cada una de las cofradías. Y vosotros, costaleros, de las diferentes hermandades, y Asociación de Costaleros y Capataces de San José, que lleváis con orgullo en vuestra asociación el nombre del patrón de la ciudad, heredándolo de aquellos artesanos que fundaron la mítica y famosa Cofradía de San José el 16 de enero de 1566, en donde ingresaron muchísimos artistas de los que figuraban entonces en la capital, entre cuyos cofrades figuraban en los folios 58 y 35 de los archivos nuestro Luis de Morales y su hijo Jerónimo, respectivamente. No solo sostenéis sobre los hombros el peso de la divina carga, también sois corazón y coraje, y lleváis grabada la humildad bajo los respiraderos. Por mi mente retorna el ambiente de pasión religioso que debió impregnar nuestra ciudad ya en un pasado remoto, mientras en las distintas ermitas y los 14 conventos que se distribuían por nuestra ciudad sonaban las voces de los predicadores, la más alta espiritualidad cernía su influencia y se difundía a través de sus artistas más queridos dentro de un clima de intensa devoción cultural, que quedó plasmada en bellas dolorosas, magníficos eceomos y espléndidos crucificados, de los que hoy en día solo hallamos una pequeña sombra como recuerdo en nuestra imaginería, pues de casi todo nuestro patrimonio artístico hemos sido despojados. Y así, a nuestra costa, se llenaron muchas pinacotecas, galerías y museos de diversas ciudades y naciones lejanas. Este Badajoz misterioso del que les hablo trasladó al mundo la visión más excelsa de nuestro espíritu cristiano, contribuyendo a su difusión a través de pinturas y tallas de imaginería religiosa, salida de las manos de sus propios hijos, muchos de los cuales enaltecieron con su arte la historia de nuestra ciudad, asombrando a la humanidad, algunos de ellos famosísimos, otros muy olvidados. Así, nombres como Luis de Morales, Pedro Rubiales, Hans de Bruselas y su hijo Pedro, Cornil de Vargas, la familia de los Torres, familia Mures, los Estrada, Juan Labrador, dejaron en sus obras una llama tan austera de espiritualidad y de tal fuego anímico que aún hoy, aunque gran parte de su obra se ha perdido, se respira en nuestros templos y en las procesiones ese sentimiento ascético y siempre vibrante, abierto a toda emoción que hierve en toda la ciudad y del que ellos fueron la inspiración y la simiente. Artistas como Miguel Sánchez Taramas, a quien debemos nuestra Virgen de Botua o el Jesús de la Humildad, hábil entallador e ingenioso militar, de quien las crónicas reconocían sus excelentes dotes, además de como entallador, también como relojero, y que por esto fue el encargado de fabricar el antiguo reloj de la torre de la catedral. Desde la Virgen de los Dolores a la Soledad, desde nuestro Padre Jesús de la Espina al del Amparo, desde nuestro Padre Jesús de la Humildad al Amarrao, o desde el Cristo de la Fe al del Amor, todos son frutos de una exquisita sensibilidad cristiana y profundidad de la fe que penetran el ambiente cuaresmal e impregna de emoción a los ciudadanos. Nuestra Semana Santa
Es esa mecha devocional que prendió en pasados siglos en los espíritus, sembró de sentimientos y misticismo fervoroso las calles de nuestra ciudad y así hizo salir de las manos de nuestros artistas obras tan bellas como las que aún cuelgan de los muros de muchos de nuestros templos y muchas más que por efecto del expolio, las catástrofes o el descuido, lamentablemente ya se han perdido. Nuestra Semana Santa es la historia de glorias pasadas, las glorias de una ciudad que ha sido maltratada en su historia y en su patrimonio. Y en ese maltrato han contribuido sus hijos, dejando que miles de historias preciosas y fantásticos personajes que nos antecedieron permaneciesen durante siglos en el foso del olvido. 9 siglos de historia cristiana y no recordamos más que unas pequeñas anécdotas históricas y los protagonistas han quedado en el anonimato. Por eso no quiero hoy dejarme atrás a aquellos que fueron testigos de nuestra historia y la quedaron impresa en sus escritos. A sus esfuerzos y a su tesón les debemos lo que aún pervive de la memoria de otros tiempos. Hombres como Solano de Figueroa, López Prudencio, Fernando Castón, Vicente Barrantes, Rodríguez Moñino, Abelardo Covarsí o Manuel Alfaro, todos ellos intelectuales de talla, virtuosos de las letras y personas cultivadas y de méritos, que enriquecieron nuestro patrimonio con sus escritos y sus crónicas, despertando la ilusión por nuestro pasado y ayudando a valorarlo. Gracias a ellos y a sus obras aún nos queda la memoria de otros tiempos remotos. La Semana Santa de Badajoz es símbolo de la religiosidad que ha tenido históricamente este pueblo y de la importancia de la espiritualidad religiosa y el misticismo que embriagaba a la ciudad desde hace varios siglos, donde también fue protagonista el estamento militar. Eslabón y nexo imprescindible dentro de nuestra tradición católica. Así, no tendríamos Puerta del Pilar sin el Conde de Montijo, ni Virgen de la Soledad sin el Duque de San Germán, o Templo de la Madre de Dios de Valverde, donde hoy día se ubica la parroquia de San Andrés, sin el Marqués de Monreal. Todos ellos hombres ilustres y de grandes méritos, que ocuparon los más altos cargos militares al frente de Extremadura, protagonizando la defensa de nuestras fronteras y dando la vida por esta ciudad. Ellos son también parte de nuestra Semana Santa. Todos somos depositarios de un legado religioso que estamos obligados a mantener y a transmitir, como patrimonio cultural de la ciudad. Vivimos tiempos difíciles para la defensa de la fe, aunque ningún tiempo fue fácil a lo largo de la historia para defenderla. Ya decía Einstein que hasta el ateo necesita a Dios para negarlo. Y transmitir este legado religioso es una tarea en la que debemos implicarnos todos, porque todos somos parte de la historia que a su vez habremos de cederle a nuestros hijos. La fe y la religión forman parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial, que es la base de nuestra historia y que identifica nuestros orígenes. Nuestra Semana Santa, que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en el año 2011, es símbolo y seña de quiénes son los badajozenses. Es el reflejo de nuestro pretérito y ejemplo de nuestro futuro. Y a ustedes, miembros de la Iglesia, les pido desde aquí que sean faro y guía de la fe, trabajando en la defensa de nuestro patrimonio artístico, que es el medio fundamental para entender nuestra historia religiosa. Que los templos se abran sin miedo, para cultivar las mentes a través del arte y de las imágenes, que es a la vez la forma de cultivar también el espíritu, pues es solo a través del conocimiento del arte religioso como el hombre puede entender ritos y costumbres y despertar devociones en su alma. Es así como el ser humano puede acercarse a Dios. Esto es una tarea de todos. Hace días leía un artículo de una revista en el que se reivindicaba la necesidad de fijar el foco en una serie de saberes como son la literatura, el arte, la filosofía, la historia, la música y la religión. Todos son saberes que no dan beneficio económico, pero todos sirven para alimentar la mente y engrandecer el espíritu, y así evitan la deshumanización de la sociedad. La dignidad del hombre no viene de la cantidad de dinero que posee, sino de sus virtudes, de sus creencias y de la cuota de satisfacción que le proporciona su propia historia. El saber quién es y de dónde procede.
Creo que merece la pena recapacitar sobre esto. Somos el producto de lo que sintieron, vivieron, trabajaron, soñaron, aprendieron, creyeron o rezaron nuestros ancestros. Y todo esto se ha ido conservando y transmitiendo a través de los siglos para que llegara a nosotros y convertirnos en depositarios de este legado. Y esto es nuestra Semana Santa, un compendio de espiritualidad, historia, arte, sentimientos, legados, tradiciones, saber popular, donde el pueblo es a la vez espectador y protagonista. A partir de hoy comienza la cuenta atrás para vivir la semana más intensa del año, para que muchos de vosotros cambiéis vuestra ropa por la túnica, la capa y el cíngulo, para que las calles se llenen de olor a incienso y a cera, para que se abran las iglesias, para vestir a la Virgen de seda y oro, para rezarle con fe al crucificado. Comienza la cuenta atrás para tener un nudo en la garganta, para oír en la noche el crepitar de los cirios, para abrazar la cruz, para que nazca la primavera, para hacer promesa, para llorar como niños, para defender mi fe sin que me tiemble el pulso, para disfrutar con placer cuando desfilen las tallas, para embriagarnos del perfume de lirios y claveles, para llenarnos de emoción que en estos días nunca falta. Comienza la cuenta atrás para la nostalgia, para defender frente al mundo lo que a veces no nos atrevemos, para regenerar el alma, para ser testimonio de fe, para aspirar al milagro, para rezarle a Dios al paso del Nazareno. Y en la hora de la cuenta atrás, cuando cada uno coja su cruz, el peso de la conciencia nos hará pensar en Jesús. Serán solo 7 días, formando parte de un ambiente donde recordaremos a otros que se fueron de repente. Y tras el correr de la historia, en la memoria de los rincones silenciosos, sentiremos lo que otros sintieron en el mismo ambiente gozoso. Un año más al compás, un año más acompañando a una virgen que llora a un hijo que le están matando. Que cada paso que deis, cruz de guía y cirio en mano, sea en honor a un Cristo que murió hace siglos y cuya muerte nunca fue en vano. Semana Santa de Badajoz, ciudad de cofrades y combatientes. Os ha llegado el momento. Duro con ella, valientes.